Entonces, no sé si hay alguna pregunta o si la comenzamos con una pregunta. Entonces, estábamos viendo, digamos, repaso. Estábamos mirando un poco lo que llamamos la caracterización general, la caracterización, en realidad global, esa es la palabra que usamos, global. Estamos haciendo la caracterización global de la forma normal de la forma normal. Y esta caracterización global, el cual medida que tiene uno, en realidad, para distintos, uno se da una ecuación, o sea, uno se da una estabilidad y encuentra la ecuación que equilibra el sistema. Entonces, ¿cuál diría general? Imagínense, uno dice, tengo un sistema dinámico, el cual, ¿sí? Qué raro, y acá no lo veo. Es extraño, tú lo ves allá y acá no lo veo. Yo miro para acá. Gracias por eso. Entonces, tenemos esta caracterización global y la idea es que entonces, como les dije, uno tiene un espectro estable, uno tiene una solución de equilibrio, entonces está pensando en solución de equilibrio, y uno entonces mueve un parámetro, y al mover un parámetro entonces vemos que hay una inestabilidad. Esta inestabilidad, ya les dije que la gracia que tiene es que uno puede caracterizar esta inestabilidad con el operador lineal, pero el operador, esto me dice, el espectro me dice una inestabilidad. La información que me dicen son los vectores propios, etcétera. Eso lo caracterizamos a través de conocer la matriz L, que obviamente uno escribe en la base de vectores críticos. Y entonces en esos vectores críticos les dije que L en general se escribe como una parte que es J, alfa, beta, en la parte crítica, y después había toda una parte no crítica, digamos, A y B, que son los elementos en general uno va simplemente bajándole de variable. Pero ojo que en el operador adjunto está este pedazo de acá. No es que no esté. Entonces la idea de la forma normal es que, como vimos, es que uno toma, si quieren, unas variables que tienen varias dimensiones en general. Uno introduce las variables críticas, estos son solo los vectores críticos, y entonces hace un cambio de variable no lineal, y nada, etcétera. Y con también los parámetros, por supuesto, vimos que también uno podía hacerlo, digamos, usando parámetros, usar parámetros de expansión, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer todo eso que está ahí, donde finalmente uno encontraba que A era igual esencialmente alfa, igual a la parte crítica, alfa, beta a alfa, y aquí es lo importante de la forma normal que uno entonces tomaba en consideración. Entonces quedaba una forma, digamos, de esta forma, y además uno puede agregar términos que eran obviamente transforming, y que quedaba, bueno, así, etcétera, hasta donde uno quisiera calcular. Entonces, esa es la gran gracia de la ecuación. Entonces, pero todo esto pasaba, y ese es el punto interesante, todo esto pasa porque estos F los escogemos de tal forma, todos estos F, en el programa normal, uno la escoge resolviendo que uno tenía la ecuación del operador homológico asociado a n, eso era igual a cualquier orden, si buscamos el orden n, entonces teníamos un W, por ejemplo, un U al orden n, y eso era igual a algo que era función, muchas funciones que eran conocidas, esencialmente eran funciones de las variables A, y los cambios de variables previos, es decir, de la función de 1, o sea, 2, ¿no? Hasta un n-1, ¿ok? En función de ese tipo de cosas, y uno entonces trataba de resolver este problema haciéndolo f entonces a la n, alfa, psi alfa. Entonces, uno resolvía esta ecuación, esencialmente si yo conozco, en realidad resolvía la ecuación si conozco o caracterizo el kernel de L adjunto, ¿ok? De N o el adjunto, o el homológico o el adjunto, que fue lo mismo. Entonces, eso me permitía determinar tanto los f de alfa a la n, como para determinar el cambio de variable al respecto. Entonces, el kernel me permitía hacer eso. Los f lo escogíamos de tal forma que eliminarlo de nuestro kernel. Entonces, en general, el L, o el homológico que teníamos, digamos,
grupo homológico en general, de la forma simplemente aparecía siempre la parte crítica, alfa beta, a beta, de A de alfa, y acá aparecía E. Entonces, la gracia es que si uno calcula, introduciendo el producto de Parman, que es escribimos aquí el polinomio A, el adjunto era simplemente individual, y viceversa, encontramos esta propiedad bastante interesante que el adjunto, o el grado homológico del adjunto, es el grado homológico adjunto de N. Entonces, eso hacía que fuera muy fácil esto, menos que daba J, si quieren alfa beta, conjugado aquí, porque esto parte de acá queda compuesto, conjugado, cuando hacía unificar simplemente A beta de A alfa menos el adjunto. Entonces, usando esa propiedad, y la gracia es que el ker, tenemos que usar el ker de esto, entonces es donde el núcleo, o ker, donde el núcleo o kernel, de esto simplemente satisface que buscar soluciones de esta ecuación que está acá. Yo me doy un evento crítico y lo que hacemos es resolver esta ecuación. Pero la gracia, la misma gracia, es que entonces si yo trato de calcular los b, que hace esto igual a 0, lo que les mostré es que uno puede calcular esto, porque este problema nosotros tenemos que calcular el kernel n a un orden dado. Aquí, por ejemplo, era al orden n. Para resolver esta ecuación tenemos que calcular el orden n. Pero la gracia, lo que traté de mostrar en la presentación, es que uno puede resolver esta ecuación en general. ¿Okay? Y eso fue lo que les mostré que se puede resolver. Y uno, ¿cómo resuelve esto? Bueno, la forma o el método de solución de esto, método de solución es que esta ecuación lineal se puede resolver. Eso es el punto interesante. ¿Cómo se puede resolver esta ecuación lineal? Esencialmente lo que uno hace es que, primero que nada, resuelve entonces método. El método se basa en primero encontrar soluciones homogéneas. Eso es fácil decir que tengo que caracterizar los vectores que hacen esto igual cero. ¿Sí? Nada que dependa. ¿Sí? Entonces, no sé por qué aparece allá, pero aparece acá. Interesante. Entonces, tenemos que hacer aparecer de alguna forma, y para resolver este problema, lo que hay que hacer primero es una solución homogénea, o sea, nada que enredar. ¿Okay? Eso es simplemente buscar los vectores que hacen eso. En general, si por ejemplo los vectores son simples, tienen matrices diagonales, etc., es trivial, el adjunto es autopunto, típicamente, salvo que sea con imaginario, entonces encontrarlos es relativamente simple. ¿Okay? No es muy difícil. Y también uno hace la otra parte del problema que uno resuelve, es resolver el problema lineal. Entonces, si uno resuelve ese problema y el problema lineal, ¿qué significa el problema lineal? Que en realidad busco soluciones ahora un poquito más complejas, busco soluciones de J, alfa, beta, a beta, D, a alfa, menos L adjunto y esto conjugado. Busco soluciones ahora de forma que al menos sea lineal con A. Es decir, busco, si quieren, para que sea lineal, en teoría en general va a ser algo así como un A, va a tener que tener un índice, ¿ok? Va a tener que tener un índice, así que aquí va a haber algo lineal, llamémoslo M. Entonces, si aquí le pongo un índice, pongámosle A minúscula, esto va a estar contraído con A, esto me va a dar la componente B, y eso me va a dar acá un vector B, digamos, componentes B de ese vector que aplicado a esto, me da 0. Esa es la forma más general de una cosa lineal. Simplemente una combinación de vectores tiene algo lineal. Ahora, eso en general no es tampoco tan difícil, o sea, todo el problema constante, el problema lineal, y lo subsiguiente viene a la parte general, porque necesito calcularlo a todo orden n. Y lo subsiguiente lo resolvemos usando el método de las características. Esa es la parte interesante. Entonces, para todo n, entonces por esto solo me daría el espacio de A0, o sea, el espacio sin polinomio vector del kernel, y el espacio lineal. Y en general, luego, en general, y aquí viene la parte interesante, en general, para todo n, lo que hacemos es que esta ecuación se puede resolver usando el método de las características. Es decir, que para el método de las características, que esta ecuación siempre se puede escribir así. Cuando tengo una ecuación de la forma J, alfa, beta, puedo introducir un parámetro para caracterizar las características arbitrario, con un parámetro continuo. Entonces me queda esto está acá, y esto está acá, este operador, uno lo puede formalmente escribir como algo así como D a de tau menos L. O sea, aquí bueno, tengo el adjunto, y aquí conjugado,
aquí tengo el adjunto, y aquí lo escribo como un DANE. De las características uno reemplaza algo así como la evolución por un dt. ¿Por qué? Porque formalmente, si uno se pregunta, ¿pero qué es eso? Bueno, eso formalmente tiene que ser d a alfa por d a alfa a dt, o de tau, menos e. Entonces le dieron otras características que me dice que tengo que resolver el sistema dinámico en general. Ahora en general, y eso es lo que estaba aplicando, que hice un ejemplo, voy a hacer más ejemplos para que vean que en realidad lo que hace uno es que uno le da un operador lineal y uno puede conocer al menos la ecuación sin haber calculado nada, y si la gracia de la ecuación multiplicar, para C, cuál es la ecuación que debo ayudar. ¿Okay? Porque lo difícil es que alguien me dice, ya pasaron, no sé, dos valores propios complejos conjugados, y también un 0, etc. Y dice, ¿cuál es la cosa? Entonces, antes de ponerse a calcular, pero para dimensiones fáciles es muy simple, para dimensiones altas es complicado, y a veces un poco más alta para que vean la complicación, pero con este método es muy fácil saber cuál es la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es que de acá uno con cuidado es muy fácil, entonces va a encontrar que d a de alfa a de tau, porque va a ser igual a simplemente resolver la ecuación j alfa beta de a beta. Entonces tengo que resolver esta es un sistema dinámico asociado. Y la gracia del sistema dinámico es que, como todo sistema dinámico, si soy capaz de encontrar esta sí que es la dinámica efectiva o dinámica asociada. Es artificial, porque yo me inventé un tau que no existe, como si fuera un tiempo, un sistema dinámico asociado. ¿Okay? Y la gracia, como todo sistema dinámico, en particular, si soy capaz de encontrar cantidades conservadas, entonces si encuentro cantidades conservadas, entonces tenemos que, eso quiere decir que d a de tau, de las cantidades conservadas que encuentro, llamémoslas i, son tal que al aplicar d a de tau, ¿cierto? Entonces eso me dice inmediatamente que a todo orden esto hace por supuesto una función de a alfa, o sea, las cantidades conservadas. Bueno, la gracia tiene que son números, son funciones de mi variable. Y entonces la gracia que tiene eso, en general, ahora para verlo bien general, la gracia es que nos va a decir eso, entonces que ahora fíjense, si esto es así, entonces ahora uno puede decir que el kernel, a cualquier orden, el kernel incluso puede ser su espacio, pero a todo orden, el kernel de este operador del adjunto es simplemente a todo orden, va a ser lineal, incluso en espacio no polinomial, pero en espacios polinomiales va a ser simplemente, bueno, teníamos el kernel homogéneo. Así que si tomo el vector homogéneo y lo multiplico por cualquier función de mis cantidades conservadas, al aplicarle el operador, ¿qué va a pasar? Bueno, al aplicar el operador, escrito así, ya sabemos que solo se aplica n, 0, y después cuando me quiere aplicárselo a las derivadas, formalmente aquí está 0, y acá me queda d a de tau por f de una cantidad conservada. Por construcción, cualquier funcionalidad conservada, eso es 0, y esta parte de acá no depende de tau, así que me queda solución. General, inmediatamente. ¿Ok? Esa es la gran gracia. Y lo mismo pasa para la parte lineal, es decir, que si yo encuentro eso, entonces ahora puedo decir que aquí coloco una especie de matriz BA, si ahora la hago función de las cantidades conservadas, entonces multiplicada por A alfa por vectores BB, entonces me da a todo orden. ¿Por qué a todo orden? Porque estas funciones de las cantidades conservadas van a ser funciones de A, si puedo tener todos los que vengan, orden lineal, cuadrático, cúbico, etc. Inmediatamente tengo toda la solución a todo orden, gracias a que esta función se puede resolver incluso a todo orden. Ni siquiera orden polinomial, las soluciones que encuentro incluso más allá que los polinomios, porque como nuestra función aquí, raíz cuadrada, una cantidad observada, también hay solución, simplemente no está en el espacio que estoy buscando soluciones, que son el espacio de polinomios de una variable. ¿Ok? Porque en principio está la solución en más general. Entonces, esa es como la visión general, y lo que les hice fue ejemplo, puedo hablar sobre los ejemplos un poco breves para comentar. El ejemplo donde ocupé este método, no sé si hasta ahí está claro el método general, se puede hacer más ejemplos de día, pero voy a recordar el ejemplo que hice la vez pasada. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, el ejemplo que hice la vez pasada fue, alguien me dijo ejemplos, y también introduje la notación de Arnold, ejemplos. La notación de Arnold es que Arnold, en vez de andar escribiendo matrices, le gustaba escribir líneas, compactas, y el ejemplo que hizo fue el siguiente. Simplemente nos decía, si uno considera, por ejemplo, en esta unidad que llamamos, la primera que puse fue O2, que significa que tiene asociado un operador lineal, que tiene dos vectores en 0, y solo tiene, y está degenerado dos veces, así que tiene un único vector. Hay degeneración 2. Eso
era equivalente, insisto, a que tengo un problema que da una forma normal, y tengo acá, de alguna forma me la arreglé, porque tengo el doble propio aquí, etc. De alguna forma estos se unieron acá, porque hicieron real, o llegó 1, y la cosa es que aquí llegan 2. No sé cómo llegó, hay muchos mecanismos posibles. Lo importante es que la frustración ocurre, eso es muy general. Es decir, O2 es muy genérico, y la razón que es genérico es que tener dos vectores propios diferentes es poco general desde el punto de vista de la matriz. Lo que es genérico es que haya degenerancia. La degenerancia es lo normal, porque eso me hace que los espacios matrices pidan menos. ¿Estás de acuerdo? O sea, si uno toma matriz, uno se da cuenta que eso es general. Si uno coloca A, B, C, D y pone que esto sea en 0, nosotros podemos mostrar que acá tenemos un parámetro A cualquiera y solo es 0, o sea, solo tengo 2 elementos cuando el elemento acá es 0. Impedir una condición extra. ¿Okay? Entonces lo que vimos fue que tomamos esto, simplemente un poco más bueno, pero lo que hicimos fue rápidamente uno dice, o sea, el operador homológico asociado a L es simplemente este elemento, que es el elemento 1, 2, o sea, si tengo dos variables, este sería 1, 2, entonces si se fijan acá tengo que colocar mi J, 1, 2, entonces acá me queda que está multiplicado por 2, es la derivada de A de 1 menos la matriz 0, 1, 0, 0. Una vez que tiene esto, uno dice, por lo tanto ahora el operador homológico del adjunto, es muy fácil, es simplemente acá colocar la matriz transpuesta, así que 0, 0, 1, 0, y acá entonces porque el J me queda transpuesto y conjugado, real, no cambia nada, y entonces el conjugado entonces me sale aquí, entonces me queda A1 de A de A2. ¿Okay? Entonces ahora uno dice que buscó la solución homogénea, la solución lineal, y caracterizó el kernel. El kernel es fácil, simplemente ir acá, uno concluye que tengo de acá dos cosas, tengo que A, B, aditado, este tiempo arbitrario que coloqué, artificial, me dice que de A de 1 es 0, y la otra ecuación es B aditado, de A2, ¿okay? Es igual a 1. Esto me dice que cuál es la cantidad conservada del sistema dinámico como este acá, muy simple, la única cantidad conservada es A1, es cantidad conservada. En realidad, en este no hablamos de cantidad conservada, porque somos más físicos, pero en realidad esto lo llamamos invariante. A1 es el invariante, es el lenguaje oficial. Entonces uno busca todos los invariantes, es decir, cuando el sistema evoluciona, qué cosa no cambia, invariante. ¿Y por qué? Porque bueno, simplemente de ahí reconocido usando este mismo método cuál es el invariante. Y por lo tanto, si encuentro dos encuentros con vectores propios, entonces cualquier función de A1 es solución a todo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que uno encuentra de este operador que está acá? Este es el que tengo que caracterizar el kernel, el adjunto, no el directo. Entonces, el adjunto, el elemento que uno va a encontrar, va a ser muy simple. Ahora empezamos a aplicarlo. Entonces, van a ser dos. Van a ser simplemente, entonces, el kernel es trivial. Si les dije que si uno tomaba esta matriz y la multiplicaba por el vector 0, 1, en esa base de vectores críticos, que no es mi problema partido por ser que esto está escrito siempre en la base de vectores críticos. Yo lo escribo, o sea, la base original, yo aquí la represento en mi base de vectores críticos, me queda un 0. La base original es una matriz y una matriz pasante que relaciona esa con esta, porque si no las cosas nunca se escriben tan bonitas. Solo en la base de modo crítico que se escribe así. Entonces, ese es el primer modo crítico, entonces esto me dice que cualquier función arbitraria, llamemos f de A1, multiplicado por 0, 1, efectivamente soluciones. Veamos que al ojo podemos hacer un análisis chicar que acá. Entonces, si vengo acá, no hay ningún vuelta acá, derivada, función de derivada 2, así que cualquier cosa, la función de A1 es 0. Y por acá, si multiplico esto por 1, 0, eso es 0. ¿Okay? Por lo tanto, efectivamente, para cualquier función lineal, cuadrática, cúbica, e incluso de cualquier dependencia, esto es un elemento del kernel. ¿Okay? Por lo tanto, los f que necesito calcular, quizás no lo he llamado f para no confundir nuestro f de cambio de variable, llamémoslo h, los f que de la forma normal tienen que tener al menos esa forma, porque esos son no negativos. Esos son los elementos peligrosos que necesito para encontrar el cambio de variable. Y también vimos que había otro más, que era simplemente tomar aquí a 1 y acá a 2, y esto también lo puedo multiplicar con una función cualquiera de A1. ¿Ok? Nos quedaba también, digamos, de esa forma que estaba ahí.
Y lo podemos chequear si queremos chequear. Esencialmente, eso que tenía acá, si uno multiplicaba, digamos, por eso está acá, por ejemplo, la parte que derivada en A2, solo me deja la parte de abajo, me queda entonces A1, G1, me queda G1 por A2, al derivar acá por el vector 0, 1. Y si ahora multiplico por acá, el G también es transparente, fíjense, me queda 0, 0, y después lo único que queda es el primero, que me queda multiplicado por A1, por G, y la componente 0, 1, que es exactamente el vector que coloqué, así que soluciono. Es para toda función G. La gracia es que para toda función G. Gracias que me di cuenta que esta es la solución lineal, esta es la solución constante, y obviamente en mi kernel, típicamente tengo dos variables, así que debiera tener dos modos críticos, digamos, orden por orden en polinomios. Así que eso me da todas las soluciones, y esto, una vez que uno caracteriza esto, inmediatamente sé cómo es la forma normal minimal. Forma normal minimal. Y lo que les dije, la forma normal minimal, es que simplemente esto sería así. A1 punto me queda primero al J, el J es simplemente A2 punto, y después coloco los elementos de forma normal. Los elementos peligrosos son cualquier función arbitraria de A1 en esta componente, y después tengo otra que me dice que hay una función G de A1, que va a ser polinomial, por A1, por aquí A2, por el mismo G de A1. Y esa es la forma normal. Es decir, que cada vez que tenga un bloque de Jordan, o sea, tenga dos valores propios, 0, nuestra vez tiene 2, 0, y hay un solo vector propio, la forma normal se tiene que escribir así, haciendo cambios de variable, voy a encontrar esta forma. No hay otra posibilidad. Es esta la cosa, ¿sí? Sí. 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 ¿Cuál es tu? ¿Sí? No, porque, o sea, cuando puse cada, porque transformas toda esta parte en de adelantado, y el M aplica sobre el espacio de las componentes, vectores, no aplica sobre los datos. Una parte aplica sobre los vectores y otra parte aplica sobre las funciones. Entonces, la gracia homológico, esta parte acá solo aplica sobre las funciones. Entonces, por eso el decado es como estás aplicando en ese subespacio o en el espacio de funciones de A, y lo aplica en el espacio vectorial. Eso no se toca. ¿Okay? La gracia está separado ambos espacios. La gracia tiene que quedar. ¿Okay? Entonces, si fijan, entonces si alguien me dice, ya encontré esa forma, uno encuentra esta acá. ¿Y qué es lo que hace uno acá? Por ejemplo, uno dice, yo ya sé cómo es la forma normal. Sin haber calculado nada, quiere decir que alguien me diga el problema. Si me dice, no sé, por ejemplo, si en tal modelo tengo esta estabilidad, sé que tengo esta forma normal. ¿Okay? Después lo que uno hace en general es que expande esto, lo expande polinomialmente, y entonces acá, pues, entonces uno dice, bueno, voy a tomar acá la forma normal general, por ejemplo, SADE-NOT, o un pitch, o simetría, u otra, uno expande acá, y uno hace multiplicadas y da con la ecuación. De ahí uno se tiene. Uno dice, esta es la ecuación universal. Ahora, cuando uno busca la forma normal de esta inestabilidad, típicamente no se escribe esta forma minimal, esto me da la forma normal. ¿Okay? Lo que nos convencí que debido a que estas funciones G se repiten, aquí y acá, uno siempre puede hacer un truco a veces. O sea, uno a veces le conviene dejarlo así. Por ejemplo, ecuaciones así, conviene más, por ejemplo, en el caso de otros sistemas, conviene mucho más dejarlo así que dejarlo como lo quiero ahora escribir, no minimal. Minimal es que simplemente elimino todos los términos que son peligrosos sin agregarle nada al cambio F. ¿Okay? Pero lo que nos convencí que el F, yo siempre puedo agregar un F, de tal forma que, o sea, que uno, por escribir una ecuación donde uno tiene más interpretación física, uno lo hace porque uno tiene más intuición. O sea, seguramente ustedes más expertos, que sean en dos ecuaciones acopladas, son mucho más expertos en ecuaciones mecánicas, porque han tenido muchos cursos de mecánica, lo más probable, ecuaciones de segundo orden. Entonces, uno, ¿cómo hace eso? Bueno, si el elemento peligroso es este, o sea, cada vez que yo tenga que, no sé, tengo el operador homológico, aplicado algo, al L en algún orden cualquiera, entonces uno tiene este I que tiene que invertir y tiene este F multiplicado por los vectores. Entonces, este I, si es que hay algo ahí que es de la forma que lo puedo proyectar y escribir como un G A1 por A1, A2, en esa base, el F lo escojo de tal forma que me elimines para que sea invertido. Pero yo siempre puedo hacer lo siguiente, puedo eliminarlo por un lado, siempre yo puedo eliminarlo por algún lado, o sea, lo elimino, lo escojo para que haga eso,
pero también le puedo agregar un elemento que tenga imagen, que tenga una preimagen. ¿Okay? ¿Y cuál es el elemento que puedo agregar? Por ejemplo, puedo agregar más de una. Y lo que puedo hacer, por ejemplo, en este caso, lo voy a una forma más clásica, lo que decía es que podría colocar G a 1 y solo colocar en este caso sistemáticamente a 1, entonces aquí a 2. Perdón, 0. Si no sería invertible. Siempre puedo colocar en el eje, este que está acá no está en el kernel, que va a estar en el kernel de diferente forma. Este es invertible. Pero ¿cuál es la gracia de este? Es que fíjense que me elimina la primera componente, formalmente, como que elimino la primera parte. ¿Okay? También lo puedo hacer con la segunda, puedo escoger el 0 a 2 abajo. Yo tengo el derecho a hacer la que me dé la gana. ¿Okay? ¿Y por qué hacemos eso? Es para llevar una forma que ha sido más estudiada. La gracia de este tipo de método, que fue posterior a mucha gente que ya había encontrado una estabilidad y había caracterizado ecuaciones. ¿Okay? Es para llevar la forma usual. Entonces, esta de acá, la gracia que tiene que esta elección, digamos, entonces yo agrego, entonces bueno, si estoy agregando elementos no minimales. O sea, porque ese elemento agrega un F, tal que ese F tiene preimagen, no es un elemento no invertible. Es uno que este no es invertible, este es invertible. Lo agrego en el F, pero ¿cuál es el precio que gano al hacer esa operación? Es que formalmente la forma normal ahora se escribe así. Puedo, escogiendo eso, voy a cambiar mi cambio de variable, puedo hacer el cambio de variable y darle otra forma. Es completamente válido. Simplemente el cambio de variable va a cambiar. Pero ¿qué es lo que puedo ganar? Lo que puedo ganar a veces es interpretación. Fíjense que ahora la forma normal va a quedar de esta forma que está ahí, y entonces me queda así, y esta ecuación escrita así. Si fijan, eliminé este pedazo acá. Como estas son las mismas funciones, cada vez que uno tenga algo que aparezca más en algún lugar, uno puede eliminarlo de distintas formas. Algo que sea más adecuado. O lo deja todo, o lo saca. Pero puesta así, ¿por qué nos gusta esta forma así? Porque esto da una ecuación que ya había sido estudiada para esta ecuación, que es simplemente una ecuación tipo mecánica, y simplemente si le tomo la segunda derivada, me queda A1 igual a H, A1 más A1 punto, ok, de G A1. ¿Okay? Y eso sí nos gusta, porque es, bueno, esta es forma normal, escrita de la forma que le llamamos Bogdanov. Esta forma normal fue escrita por estos dos autores en forma independiente, no es que esté un artículo junto. Más o menos el mismo años, Bogdanov hizo en la parte rusa y también en la parte occidental. ¿Okay? Y escrita así, bueno, ellos no escribieron esta ecuación así, simplemente la hacen en expansión, pero escrita así, entonces, fíjense lo que me dice esto, me dice que yo puedo tener dos cambios de variables y uno dice, oye, pero mi ecuación podrá depender de la derivada, o sea, tengo dos derivadas, podrá depender de una derivada superior, no, o derivadas no lineales, no. ¿Okay? Si fijan, es como el Duffin o algo así, o cuando escribimos la ecuación como Duffin, uno se pregunta por qué esta ecuación me dice que no depende de la velocidad del cuadrado, solo va a depender de su primera derivada. Es esa la forma normal, es esa la ecuación que es general, y la otra, si, por ejemplo, si en esta ecuación alguien me perdón, una ecuación como esta, me coloca aquí a 1 a la 4, y me pregunta cuál es la forma normal, si lo calculo, me puedo mostrar que esos términos se pueden eliminar con cálculo real, son estos los que no se pueden eliminar. Es la ecuación. Estos son los que dejan la ecuación de su expresión más simple. Y en general, entonces, ahora, Bogdanov que no lo escribió en general así, sino que lo escribió en expansión, porque obviamente no tenía una caracterización global. No es que yo digo, la forma normal es. Lo que él hizo fue que la calculó al orden 1, al orden 2, y calculó el cálculo. Y se quedó hasta el primero orden. Y esa es la que se llama Bogdanov. Pero esto me dice, para cualquier inestabilidad O2, o sea, si alguien me dice, tengo dos vectores propios que pasan por el origen, ¿cuál es la forma normal? Después tengo que decirle cuál es el H, cuál es el G, de acuerdo a las propiedades de mi problema particular. Entonces, en el caso general, entonces en general, por ejemplo, tengo una forma normal y más general en expansión, porque esa va a ser la que en la práctica uno va a encontrar, no va a partir aquí con un término de la 40. ¿Okay? Entonces va a ser así, simplemente hacemos la presión de un X, va a ser X punto igual. En general, la información más general que uno puede encontrar va a ser simplemente un sadeno, lo primero. Salvo que tenga simetría X menos X, pero más genérico es que encuentre un sadeno. Así que esta parte acá encuentra, esta no puede decir sí, pero acá puede ir un término X a la 3, sí, pero por multiplicar lo voy a expresar.
Porque después tengo que hacer epsilon pequeño y colecciono todos los términos del mismo orden. Puedo colocar todas las funciones que quiera, pero cerca de bifurcación lo puedo colocar con el término dominante. ¿Okay? Y el que es dominante es el término cuadrado. Entonces, me va a quedar hasta ahí. Después acá me va a decir que el x punto, y aquí uno dice, bueno, acá debería ser una función cualquiera. Bueno, entonces coloco una función cualquiera, y es esta la más general, y esta es la función que encontró Bundenhofstack. En la fórmula de Bundenhofstack, si vamos a internet, van a encontrar que es esta la forma que propusieron para describir una estabilidad OPS. O sea, dicen cada una estabilidad como esa, en esa época se van a calcular algunas formas normales, van a encontrar que decir que esta estabilidad es esta relación que propusieron. Efectivamente. Ahora, cuando hicieron esto, tampoco hicieron bien por multiplicar. Este es un problema difícil que tiene esta ecuación. La forma normal ni siquiera va a multiplicar, la veis la forma. Dice calculo, no hay en ningún lado. Pero veamos, incluso esta ecuación tiene algunos problemas. ¿Okay? ¿Qué problemas tiene si uno hace escalamiento simple? Entonces, esta sí que es Bundenhofstack. Esta sí fue encontrada por Bundenhofstack. Entonces, lo que uno diría es que, bueno, esto tiene ese entorno de bifurcaciones, y epsilon tiene que ser mucho menor que 1 en el parámetro de bifurcación, que hace que aparezca o desaparezcan las funciones, que pierda estabilidad. Después uno dice, ok, tengo que guardar todos los términos que son del mismo orden. Entonces, ya sabemos, este con este, me dice inmediatamente que ese me dice que x debiera escalar como epsilon a la 1 media. ¿Okay? Dt, ahora tengo dos de array, acá tengo x. Así que tengo que ser cuidadoso como hace eso. O sea, x va como x, si tienes x de punto, va como epsilon. X va como epsilon en medio, y me quedan dos derivadas. ¿Cierto? Así que la única posibilidad de su función es que de a de t va como epsilon a un cuarto. Si tomo un cuarto, la derivada, tomo dos derivadas, me queda epsilon cuadrado, y por x vale epsilon cuadrado, y epsilon. Así que eso me da la pregunta. Hasta ahí estamos bien, chequeamos este. ¿Okay? Y entonces uno dice, ya hasta ahí estamos bien, veamos cómo va este me queda x por x punto, esto para que funcione, me dice que mu tiene que ser del orden, lo que otra posibilidad que sea también un 4. ¿Por qué? Porque si es un 4, como si fuera otra derivada, por eso entonces tendríamos dos derivadas y un x, hago algo así como que el término en x. Así que mu tiene que ir como epsilon también un 4. Fíjense que esta forma normal me dice que los dos parámetros pequeños, porque son los parámetros lineales, escalan con distintas potencias. Escalan con distintas potencias. Eso uno dice, bueno, eso es formal, ¿por qué no? Es verdad, pero en un experimento uno tiene 40 parámetros de bifurcación, en general uno solo. Y cuando uno mueve algo de algún orden, todo queda momento del mismo orden. Entonces expanden esos parámetros pequeños. Así que ya me dice que esta forma normal va a ser de codimensión más alta, porque necesito que este escale de una potencia distinta de acá. Y entonces esta forma normal va a ser de codimensión 2. ¿Okay? Ya lo sabíamos, ¿eh? ¿Cómo ya lo sabíamos? Claro que sí. Porque pregunta, ¿cuán genérico es, teniendo valores propios por acá, tener simultáneamente dos valores propios acá? Requiero mover dos parámetros. Lo que es genérico, que moviendo uno solo, pase uno solo, pasen dos al mismo tiempo. La peculiaridad es muy poco probable. Para eso tengo que poner dos cosas, poner uno cero y poner el otro cero, simultáneamente. Así que sabemos que la convención todo, así que técnicamente tiene que tener dos parámetros chicos, y esos dos parámetros chicos se me empiezan a expresar en parámetros de cosas. Efectivamente, entonces, si alguien dice, tengo un experimento y voy a buscar un Bundenhofstack, porque tiene propiedades interesantes, por ejemplo, tiene neutrina, tiene un montón de cosas interesantes, si los límites, entonces lo quiero buscar, y para buscar eso requiero fijar dos parámetros, es decir, por ejemplo, controlar la temperatura y el voltaje. Solo en un punto especial de dimensión 2 va a cumplir eso. Así que eso, muy bien, por ahí suena razonable. Ahora, sigamos avanzando. ¿Qué pasa con esto? Entonces, ya tiene un problema, porque fíjense, este es cuadrático y además tiene una derivada. Así que este término se aparece en la ecuación al tiro es de orden si gamma es de orden 1, si es chico ni hablar, es más chico, me queda x al cuadrado, que es de orden epsilon, y además tiene una derivada que es de orden epsilon cuarto, así que eso es del orden epsilon a las 5 cuartos. Así que en teoría es cruzado. Así que si eso fuera verdad, entonces en Bundenhofstack uno debería decir, me voy a quedar simplemente con los términos de la parte de acá y solo el término anticipativo, eso me dice en multiescala.
¿Ok? Pero eso uno casi no atrapa, casi nada de los fenómenos que uno ve en torno a este tipo de cosas. Lo que uno realmente atrapa cosas interesantes, guardando en términos no lineales también la disipación. Y entonces uno dice, ¿cómo uno resuelve eso? Bueno, hay que hacer más escala, que no solo tiene una escala temporal, que la que puse acá, sino que uno tiene que meter otra escala temporal que me permita poder agregar este término de la cosa. Entonces, uno va teniendo este tipo de problemas. Y esto es una razón que efectivamente describe muy bien todos los sistemas que hacen los dos, el sistema de acá, los dos. Sin embargo, por multiescala, así muy simple no funciona, tiene distintas escalas. Así que esta escala en T, está acá, y el MU, uno tiene que buscar otra región de parámetros para que eso funcione. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces, como se fijan, si alguien me dice la forma, bueno, les escribí esta de la forma más tradicional. Vuelvo a insistir que esta es completamente válida, o sea, esta también acá es completamente válida, y son equivalentes. Completamente equivalentes. Hay un cambio variable exacto que la conecta de acá con la de acá. Simplemente un cambio variable hasta infinito, pero se conecta perfectamente esa cosa con esa que está ahí. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar unos ejemplos para ver qué podemos aprender, por ejemplo, acá. Porque ahora que aprendimos cómo opera, hagamos más ejemplos para ilustrar eso que está ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Es claro? La forma de operar, si se fijan, no es tan complejo. O sea, si alguien me dice, ¿tiene estabilidad? ¿Tiene un par de cálculo? No hay mucho tiempo, le puedo hacer la persona, mira, tiene esta ecuación. Y si además tengo buena experiencia en la ecuación, por ejemplo, está acá, es muy simple, me diría, pero esta ecuación es muy simple, está acá, tiene un SADE-NOT, este término de acá disipa o inyecta energía. Si se inyecta energía, ya sabemos por Van der Pol que puede generarse con límite, así que va a depender del signo. Por eso es que es importante, porque si este está acá y este inyecta energía, quizás este no satura bien, así que necesitamos un término superior de disipación que venga a saturar ese tipo de inestabilidad. Pero ahí tengo mucha energía mecánica, entonces empieza a decir, mira, ahí va a pasar esto, y uno en realidad, que lo que hace es que uno estudia algunas ecuaciones como esta, se aprende bien qué es lo que hace, y en general uno ya empieza a entonces le dice, mira, te aparece un ciclo límite por multiplicación homoclina, que va a desaparecer por tal cosa. Entonces uno ya conoce bien la ecuación, lo sabe inmediatamente, independientemente de la partida, sea complicado. ¿Okay? Eso es lo que es interesante. Entonces, vamos a hacer otros ejemplos para ilustrar cómo hacer esto en general. Entonces, por ejemplo, ahora podemos hacer, alguien se podría preguntar, ejemplo 2, por ejemplo, se podría preguntar ya, pero ¿qué pasa en 2O? ¿Cuán distinto es? Ocurre lo mismo, pero tengo dos vectores propios independientes. No dice si es muy distinta o no, si es que tengo una ecuación mecánica o no. O sea, esta ecuación, bueno, sí que nos gusta, porque se parece mucho a las que uno aprende de más joven, que no tiene mucha más experiencia e intuición. ¿Okay? Obviamente, cuando se enfrenta a ecuaciones no lineales, uno tiene que tener algún tipo de intuición, uno trata de llevarla al punto que más conoce. ¿Okay? Entonces, fíjense en este caso, O2, de nuevo uno dice, ya, es lo mismo, simplemente alguien se propuso por acá, movió parámetros y de alguna forma pasó un valor propio por acá, y después tenía, qué sé yo, otro valor propio por acá, por ejemplo, está O por acá, estos colisionaron, uno se fue para allá, otro se fue para acá, y quedaron dos acá, de tal forma que el operador lineal sea ahora 0, 0, 0, 0. Solo en caso menos general, pero ¿por qué? Uno podría preguntarse por qué no tiene ese sistema. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la forma normal? ¿Ya? Entonces, veamos cuál es la forma normal. Entonces, lo que hace inmediatamente uno dice, bueno, pero homológico asociado a este L es el J alfa beta y 0. No aparece en ningún lado. Si esta parte no está, es directamente simplemente la matriz menos 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Eso me dice inmediatamente el método de las características, método de las características, me dice que tengo que A1 punto igual a 0 y A2 punto igual a 0, por lo tanto me dice que cualquier función de A1 a 2 es una cantidad conservada, porque ambas son conservadas, inmediatamente. ¿Okay? Inmediatamente me quedan las dos conservadas. Por lo tanto, si encuentro dos vectores propios y los multiplico por función arbitraria de A1 y A2, problema resuelto. ¿Ok? Problema resuelto. Entonces, fíjense, entonces si alguien me coloca eso, veamos el cronometramos, para ver calcular la forma normal rápida y decir cosas. Okay, solo para quiero convencerlos que todo lo que hemos hecho parece difícil, cálculo difícil, pero esta parte es muy eficiente y simple para encontrar ecuaciones. Por eso, y encontrar las ecuaciones que son relevantes.
Entonces, por otro lado, uno dice vectores propios. Bueno, ¿qué cosa multiplicada por 0, 0, 0, 0 son tales que multiplicadas por ellas me da 0? Entonces, el kernel es muy simple, porque obviamente dice L es adjunto, realmente. Bueno, es fácil, si lo multiplico por el vector 1, 0 es solución, y si lo multiplico por el vector 0, 1 es solución, y esto lo multiplico por cualquier función arbitraria de las cantidades conservadas, que es 1 a 2, o si quieren invariantes, a 1 a 2. ¿Sí? Ambas son soluciones. Por lo tanto, me dice el tiro una forma normal de este problema va a ser A1 punto igual a una función arbitraria, llamémosla f si quieren, de A1 a 2, y me queda que la forma normal de la otra componente es simplemente también una función arbitraria de A1 a 2. ¿Okay? Inmediatamente me dice cómo es la forma. ¿Okay? Entonces, obviamente, esta es la forma general. Esa es la gracia, me dice la forma de tipo general. Después uno dice para un problema particular, típicamente uno va a expandir en parámetros pequeños y va a contar cómo está la cosa. ¿Okay? Entonces, al expandir, me queda que es así, y por lo tanto la forma general, ahora si uno quisiera calcular la forma normal asociada, si es que alguien dice, ya, quiero conocer cómo hago dos para parámetros pequeños, no en general. Bueno, en principio eso debería ser A1 punto igual a, debiera haber un parámetro de bifurcación en A1 y debiera haber un parámetro de bifurcación en A2. No hay ninguna razón por la cual no van a aparecer esos dos términos. ¿Okay? Ahora hago chico. ¿Sí? También me debiera, bueno, debería ser peor. Debería colocar un epsilon más general. ¿Okay? Ya puede haber una constante. ¿Okay? Y entonces, bueno, si aparece un término lineal en A1, siempre puedo hacer una transformación, lo elimino, y me queda entonces así. Y por lo tanto, acá me puede aparecer un término, ese sí que no lo puedo eliminar, en A2, lineal. Y viceversa acá, entonces puedo encontrar un A2 punto por simetría, un U A2 cuadrado, más un delta A1. ¿Sí? ¿No me acuerdo? Y como coloqué un término cuadrático, en teoría uno podría pensar, bueno, que podrían haber otros términos cuadráticos. Por ejemplo, A1 por A2 más A2 cuadrado, y obviamente tendría parámetros distintos. Entonces aquí nos quedaría alfa, beta, y acá coloquemos también, digamos, gamma, ¿ok? Gamma no lo usado, A1, 2, más delta, y que van a quedar rho A1 cuadrado. Lo sé otra vez. Entonces, delta gamma, ¿qué otra letra les gusta? Delta. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, obviamente los términos no lineales deberán ser de orden 1, y los términos, quizás deberíamos usar esa notación que me gusta usar las letras griegas para parámetros pequeños y las letras latinas para parámetros de orden 1. Pero a mí no lo saben, lo vamos a chequear ahora. ¿Sí? No son términos separados. Entonces la derivada. No, ojo, son cantidades conservadas con mi parámetro para lo que llamamos lógico, que es dinámica. Aquí estoy hablando del tiempo. No ese parámetro que usé para caracterizar las características. Este sí que es tiempo. ¿Okay? No es que sea conservado. Entonces, ya, ok, a priori lo que sabemos que es pequeño, epsilon y nu deberían ser pequeños. Eso es lo que sabemos que es pequeño. ¿Okay? Eso es lo que debemos hacer, porque es el parámetro que aparece de control. Después esto me dice que, por ejemplo, me dice que A1 debería ser del orden de epsilon a 1 medio, para tener una idea de cómo va eso. Después, eso me dice eso. Después, de acá, fíjense, me dice que si A1 es 1 medio, entonces BA de T también tiene que ser del orden epsilon a 1 medio, de tal forma que multiplicado por 1 medio me da epsilon. ¿Okay? Eso ya chequeado, si quieren verlo así, vamos quizás marcando los términos que he ido balanceando. Okay. Ahora me queda A2, un gamma. ¿Okay? Ahora, si estos dos son pequeños, no hay ninguna razón por qué este y este sean pequeños de distinto calibre. ¿Okay? No hay ninguna razón. Si hago más pequeño el otro, solamente voy a eliminar con las variables. Así que voy a asumir que son del mismo orden a priori. Si eso es así, entonces vamos a suponer que nu es de orden de epsilon, suena razonable, y entonces nos va a quedar que A2 también es de orden a la epsilon a la 1 medio. Entonces acá tengo orden epsilon medio, así que gamma tiene que ser chiquitito, o sea, A2 es de orden epsilon medio, gamma tiene que ser de orden epsilon medio. Así que lo seguimos dejando como letra griega. Voy a usar letras griegas para los pequeños, y vamos a dejar letras no griegas, latinas, por ejemplo, símbolos latinos, podríamos usar símbolos árabes,
No, vamos a ver eso por la opción. Entonces, me queda eso. Ahora fíjense que este me queda a 1, a 2 y este es de orden epsilon. Por lo tanto, este sí tiene que ser un A. Este sí va a ser de orden 1. Este también va a ser un orden 1. Este también va a ser de orden 1. Teta, que volveríamos de teta, sería más cercano. Y este también sería de orden 1. ¿Ok? O sea, tendríamos que A, B, U, R, de orden 1. ¿Ok? Y obviamente faltó delta. Delta, por supuesto, es de orden a la epsilon a la 1. Ya está. Y ahí está la fórmula normal que describe esta fórmula. ¿Ok? Entonces, la más general podría ser un problema particular, algunos coeficientes se hacen, alguna razón de simetría, por alguna razón peculiar. Pero lo que me dice es que la forma O2, ¿se fijan? Esta no la puedo escribir como un oscilador. Esta la puedo escribir como A1 dos puntos vuelve. Solo con el bloque que van es en principio la ecuación, si tengo una estabilidad de este tipo, ¿ok? Se fijan, es fácil operar, pero fíjense, la ecuación que me va a quedar es esta. Y esta es la forma normal que es de dimensión 2, tiene, bueno, tiene varios parámetros en principio pequeños, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Que describen, digamos, el problema. Ahora él dice, ¿por qué? No sé si alguien dijo, pero ¿por qué me saqué la 1? Lo dije por traslación. Acá también, se lo puedo eliminar. Pero no puedo eliminar 2 veces en la traslación, solo puedo usar una vez. También uno puede normalizar a 1 a 2, así que su coeficiente dice 1. Y a priori uno tiene la normalización en el tiempo, así que si uno normaliza el tiempo, uno puede decir, bueno, normalizo el tiempo y hago que este sea 1, y así disminuyo uno de mis parámetros, ¿okay? Y me queda un parámetro menos. Pero sigue siendo una ecuación complicada. Eso es todo lo más que puedo decir, no puedo hacer más que eso. ¿Okay? Obviamente, como normalicé a 1, puede ser positivo o negativo, así que tengo más menos. ¿Okay? Podría tener más y menos, nada más. ¿Okay? Y esa es la forma. ¿Okay? Y lo que me dice, fíjense, independientemente de la dimensión que tiene problemas, si tengo dos valores propios, dos vectores independientes, esa es la ecuación que problema. Entonces, después tengo que dedicarme a jugar con mi computador o a jugar analíticamente, encontrar qué fenómenos hay acá, lo más probable que haya ciclos límites, hayan, digamos, modificaciones de neutrina, etc. Uno caracteriza todo lo que tiene, entonces después, cuando alguien me dice, descubro que por estas transformaciones, su problema magnetismo tiene esta inestabilidad, ahora le invita a pasar esto, cuando uno se vuelve experto en ese museo. Entonces, esta comprensión, lo que no es estudiar cualquier ecuación, son algunas que vale la pena estudiar. Porque alguien puede pensar, pero lo que hace la ciencia no lineal es escribir cosas y escribir fenómenos. No, son algunas que son peculiares porque uno puede transformarlas a esta ecuación. Esa es la clase que tiene. Este es como el representante de toda la clase equivalencia que tiene tal que tiene una estabilidad, tiene dos valores propios de origen por bloque. ¿Ok? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Sí? Vamos a repasar un ejemplo más y después un último ejemplo. ¿Cómo estamos viendo el tiempo? Solo para detalles. Descansamos 5 minutos y seguimos entonces con el otro ejemplo. ¿Okay? Supongo que estamos bien en casa también. No me he preguntado, supongo que esté cargo del break, si no es esto. No me debería. Deberíamos tener café y galletita. Eso es inventar la facultad.
Sí, o sea, que no es una forma, usted dice, ah, eso no es como eso. Hoy se mueve, sí, está ahí. Muy bien. Tenemos la dueña del gato. Este gato se mueve. Bueno, no recuerdo, cuando no pueden decir, les pueden dar un. A los gatos de la forma normal. Sí, la familia del computador. Se fue el gato. Muy bien. Sí, pero sí. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a hacer otro ejemplo más, uno breve, que ya se los comenté, así va a ser breve, y ahí sí vamos a un ejemplo que me interesa más general. Entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo? Ejemplo 3. Entonces, este ya lo estudiamos, así que va a ser breve bien, pero lo voy a mencionar igual. De hecho, lo resolvimos de tal forma, fue calcular lo que llamamos bifurcación de Andronov. Simplemente para recordar lo que hicimos ahí, fue entonces que teníamos un par de valores propios que cruzaba esto con una frecuencia que vemos I omega menos I omega. Entonces, la matriz en este caso es, bueno, la notación de Arnold, esto se llama simplemente la estabilidad I omega. En este caso tenemos un I omega menos I omega 0, 0. ¿Okay? Dos valores propios que están ahí. Entonces, el operador homológico en este caso acá, el original es simplemente, sería para tener eso, sería simplemente I omega A de A de A más, menos, perdón, por el complejo conjugado, es menos I omega de A de A, y esto aplicado al operador que nos quedaría I omega 0, 0, I omega. ¿Sí? Sí, da lo mismo el orden del arriba y de abajo. Eso es como el orden que ves como por ver. ¿De acuerdo? Que la partida no está en esta base. Tú los llevas a esta base a través de usar esas matrices de cambio de variable. Y efectivamente tú puedes llamar el de arriba y el de abajo, no lo mismo. De hecho, si colocas menos y omega acá no hay problema, pues, mientras coloques con cuidado cuál es el conjugado, etc. No da lo mismo. Claro, no. Si lo colocas primero acá, te va a quedar en menos y omega, porque menos y omega está asociado a la variable conjugada. El orden es simplemente cuál llamas 1, cuál llamas 1, 0, 0, 1.
Entonces, asociado a esto, uno calcula el que ya calculamos, pero calculo acá, que es calcular el operador homológico adjunto. Es muy simple en este caso, ya lo calculamos. Simplemente pensar el resultado, nos queda que es simplemente en este caso conjugar, así que nos queda I omega A por dA de A, más I omega, entonces ahí nos queda en este caso A conjugado dA de A, y el adjunto de esta matriz es simplemente menos I omega 0, 0, I omega. Y lo que mostramos, eso ya lo calculamos, pero lo que mostramos era el vector de la forma A por 1, 0, o el vector A conjugado por 0, 1, eran los elementos lineales. En este caso no hay elementos constantes. ¿Por qué? No hay elementos constantes. Se trata de buscar, no hay ninguna constante, porque hay que buscar qué cosa multiplicada por esto hace que esto sea 0. No existe, digamos, eso. O sea, si los elementos constantes, en este caso, no nos da, porque nos queda, acá tendríamos que poner de 0, solo nos queda el vector 0. ¿Okay? Así de simple. Y por lo tanto, después que les mostré que los invariantes eran funciones del módulo al cuadrado. ¿Okay? ¿Se acuerdan de eso? O lo bueno, simplemente estoy recordándole para explicar por qué. Entonces, eso me decía que, perdón, no nos quedaba así, era en esta notación, nos quedan dos por separado, es al mismo tiempo, si no nos quedan dos ecuaciones distintas. No, así. Puse mal. El operador es así, es por A1, por A2, A1 y A conjugado, así, ahí sí. Y esos son los invariantes. ¿Okay? Entonces, esto nos dice la forma normal. Entonces, cuando uno la va a escribir, entonces le va a quedar, digamos, A1, etc. Nos va a quedar entonces de la forma, va a quedar de la forma bta igual a simplemente f de A cuadrado por A. Eso no nos va a quedar. La he conjugado, por supuesto, la misma que la he conjugado. Así que era que haga un F acaso, un F conjugado. Entonces, es algo más. Entonces, para que me quede un F conjugado, tiene que quedar esa y conjugado, tiene que quedar el conjugado. ¿Ok? Cuando pasa la otra ecuación, tiene que quedar A conjugado, así. Y ahí sí está. ¿Ok? Eso me dice entonces que tiene que estar un F conjugado. Si quiere F, tiene que ser así, no puede ser cualquiera, tiene que ser una constante. Al conjugar, la voy a colocar acá, S de A cuadrado, ¿ok? Por A, XC conjugado de A cuadrado por A. ¿Ok? O menos ya calculado, si se ejemplo para recordar. Ok, y ahora sí nos vamos a ver un ejemplo menos privado. Pero eso fue yo ya les dije cuando hicimos una forma normal con cuidado, eso tipo, con más cuidado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿puede representar que tengan esa forma? Por ejemplo, todos los términos se le agregan a la solución. Son eliminables. Si tú me dices, se me ocurrió que es contrario, entonces, no, mira, es que en realidad descubrí que esta ecuación, por ejemplo, si me la expande, para que la forma normal, la forma usual es así, es bta igual tiene un parámetro de frustración, tiene un parámetro complejo por A, por ejemplo, menos tiene un término de saturación, que es típicamente, no sé, uno lo normalizas a uno, y aquí tienes y, por ejemplo, beta A cuadrado A. Ese típicamente se subcritica a la relación de psicolímite. ¿Okay? Pero alguien te dice, no, ¿sabes qué? Se me ocurrió esta ecuación y la agregué A cuadrado. Bueno, porque lo que dice la forma normal existe, porque también es una ecuación, puede ver por una ecuación automática. Existe un cambio de variable que me permite eliminar este término. Si lo vas a eliminar, o sea, tú eliminas este término de acá, colguémosle alfa, lo eliminas de acá a través de un cambio de variable y lo único que hace es renormalizar estos parámetros. En realidad va a renormalizar el público, porque es subsidiario. No resume que si existe un cambio de variable, existe un U, porque es invertible, lo eliminan y solo te queda la ecuación en medio. De la misma forma, pero los coeficientes se van a normalizar. No es que no le pase nada, la forma de ecuación es la misma. Los coeficientes sí van a depender de la ecuación. Pero la forma de la ecuación es la misma. De hecho, no se va a modificar, porque como este es cuadrático, solo va a perturbar los términos superiores, no va a cambiar, no va a modificar los términos de más grado más bajo por el neto. Fíjate cómo fue calculado. En el número puede pasar en. Ese solo afecta a los subsidios. ¿Okay?
¿Está bien? Pero es interesante porque se te dice, claro, uno podría no tenerla, o a veces gente que no entiende mucho esto donde no viene, pero si uno la coloca, rápidamente puede intentar variar. ¿Okay? Igual, como te he dicho, bueno, esas son fáciles, pero como te he dicho que tienes algo de la forma epsilon, digamos, más x, beta, menos x al cuadrado, uno sabe que es una traslación, no puede lograr eso es trivial porque es lineal. Esto es lo que te dice que es un cambio no lineal, ¿qué hace ese trabajo? Y les recuerdo, alguna vez lo mostré hace mucho tiempo, cuando les mostré que tiene una ecuación lineal, que le agregaba el análisis local, el problema de los cargamógrafos, le enseñé que era un cambio no lineal, y transformarse en un problema y inmediatamente que se no lineal. Eso es aplicar este tipo de técnica para eliminar esos términos no lineales. Entonces, la gracia es que siempre van a llegar a la misma forma en la ecuación con coeficiente de algoritmo. ¿Estamos bien? Acá todos, entonces, nos queda se está. Entonces, ahora vamos a hacer el último ejemplo, nos vamos a centrar, porque es interesante, lo que nos quieras. Va a ser este ejemplo que me gusta mucho, porque me gusta mucho, que se llama O2O. La razón por que me gusta este ejemplo, les voy a demostrar que este ejemplo muestra que la ecuación de Lorentz es una forma normal. Lo que nos demuestra por qué la observamos, o sea, Lorentz la encontró, obviamente no tuvo otra razón, pero tuvo la suerte, es casi todo, si tocó solo un seno, la forma normal tiene más posibilidades que el tipo de Lorentz, pero esta va a demostrar que esto nos da una ecuación muy general. ¿Okay? Y que entonces explicaría que el estado controlador no puede controlar muchos otros sistemas distintos, y porque no se sabe, Lorentz significa que era para explicar la estabilidad en la atmósfera, pero no se ve, porque está mal calculada, y eso lo llamamos Galler. Una aproximación no la cosa. Sin embargo, no puede crear sistemas muy simples donde satisface eso, y encontramos lo que Lorentz le dice su movimiento. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la forma normal? Esta es una forma normal, a priori que tenemos entonces el operador lineal, que significa, entonces, esto significa que tengo, moviendo un parámetro, me la arreglo para que dos valores propios se metan acá, y tengo un tercero que también se mete por acá. Y donde N es, tengo dos valores propios, en 0, con degeneración 2, y tengo un tercero, que es un tercer vector propio. Es decir, el problema tiene dos vectores propios diferentes. Uno asociado a un valor propio que tiene degeneración 2, y otro que está completamente separado, que sería, si quieren formalmente, la parte de O2 es esa, y la parte de O es esta. Entonces tenemos esta estabilidad en su punta, cuál es la forma normal que hace esta inestabilidad. ¿Okay? Entonces procedemos de la misma forma que hemos procedido hasta ahora y tratamos de calcular cuál es la ecuación que va a existir. ¿Okay? Y vamos a concluir que va a ser en algunos casos con el modelo de Lorentz, en casos que no son más claros. ¿Okay? Entonces veamos cómo procede. Entonces lo primero que hay que hacer es lo que hemos estado haciendo, es escribir el operador homológico asociado a esta inestabilidad siguiente O2O, aquí va a ¿sí? Y nos queda entonces que va a ser, por acá viene la matriz, que es simplemente 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y fíjense que el J, en este caso, solo tiene el J 1, 2 distintos. Por lo tanto, acá aparece, si quieren, 1, 2. Entonces aparece A2, D, AD, A1. Y eso es todo el programa lógico que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el programa lógico asociado. Entonces lo que tengo que hacer es encontrarme, tengo que calcular las características, contar los invariantes, y encontrar soluciones constantes y lineales, y con eso calculo la forma normal. A todo. Entonces lo primero es que calculemos, si quieren, los invariantes. Entonces, ¿cuáles son los invariantes de este problema de esta acá? Entonces, usando características, entonces esto nos queda, recuerden que va a ser simplemente A, que sería A alfa, punto igual a J, donde este punto es el de tau, para enfatizar que no es alfa. Entonces nos queda alfa, beta, A beta. Entonces en este caso nos quedaría como ecuación de A de tau de A1 igual a 0, de A de tau A2 igual a 1, es el término de ahí. Bueno, aquí no le escribo, me había escrito, se me olvidó escribirles también el operador homológico adjunto, lo escribo acá abajo, porque no lo alcancé a escribir arriba, termino esta ecuación y se lo escribo. Y la última me va a quedar que es simplemente d a de tau de A3 es igual a 0. ¿Cuál es el operador homológico adjunto? ¿Okay?
Entonces, en este caso, recuerden que simplemente tengo que escribir acá la matriz ahora transpuesta, así que me queda 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá entonces me queda simplemente A1 por D A2, y eso me da esta ecuación que escribí ahí, sin pensarlo rápidamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta ecuación trivialmente me dice que el sistema tiene dos invariantes. ¿Cuál? Cualquier función de A3 y cualquier función de A1 son invariantes. ¿Okay? Esta no tiene invariante porque me queda que es A2 igual a 1 por tanto. Nunca va a ser invariante. Así que me dice invariantes son simplemente A1 y A2 y A3. Después, ahora tengo que encontrar los vectores propios que resuelven el problema homogéneo y lineal. Si soy capaz de hacer eso, ya tengo la fórmula normal. Entonces, ¿cuáles son los elementos del kernel? Entonces, kernel. Veamos si podemos atrapar alguno. Entonces, veamos que el vector 0, 0, 1 es solución homogénea al problema. ¿Por qué? Bueno, apliquémoslo acá. Me queda 0, 0, 1. Esto es solo 0 si se lo aplico a algo que tiene una componente, la tercera componente. Al puro 0. Así que no hay vuelta que darle, y acá no depende de 1 o 2. Así que esa es solución. ¿Okay? También va a ser solución si hago de vector 0, 1, 0. ¿Qué solución? De nuevo acá, ese me va a quedar 0, 0 ahí, 0. Una vuelta acá, la vuelta, así que solución. Y veamos que hay otro más, que ese, con ese ya tengo el problema. Recuerden que en realidad tengo 3 variables, así que deberían haber solo 3 elementos del kernel, a cada orden, por supuesto. Entonces, ¿y cuál otro me queda? Bueno, me queda el elemento, si lo habíamos usado alguna vez, A1, A2, 0, que es el que se parece a Bundanov-Target. ¿Okay? Veamos que ese es solución. Chequemos que es solución. Entonces, si lo multiplicamos por acá, me reemplaza donde dice A2, A1. Es decir, que me queda 0, A1, 0. Este pedazo de la derivada, al aplicar, me queda 0, A1, 0. Y al otro lado, me queda esto que está acá, que multiplicado por eso me queda la primera componente 0, la segunda me queda 1 y la última 0, y como signo menos se cancela la solución. Esos son los 3 vectores propios generales, y eso me dice inmediatamente la forma normal. Me dice entonces que la forma normal, se fijan que uno empieza rápidamente a encontrar ecuaciones, incluso en dimensiones muy altas, cuando uno empieza a operar. Entonces, uno va a creer que forma normal, minimal. La de Lorentz no es minimal, así que la vas a escribir no minimal, pero minimal me dice que simplemente es A1 punto igual a, en este caso está acá, tenemos este bloque diagonal, así que aparece A2, después tenemos A2 punto y tenemos A3 punto. Entonces me dice que de acá cualquier función de los invariantes es solución, es decir que acá si coloco un F, bueno, esta última, voy a partir con esa. Esa me dice que cualquier función de A1 y A3 es solución. ¿Ok? Porque tengo 0, 0. Después esta me dice que cualquier función de A1, A2, de A1 y A3, A3 es función. ¿Ok? Y la otra me dice que una función aquí, h de A1 a 3, de aquí me dice más h, función de A1 a 3, multiplicado por supuesto por A1 y por A2, es solución. Y esa es la forma normal, general, a todo. A todo orden, esa es la cosa. O sea, si tengo una estabilidad de O2O, es decir, que tengo 3 productos del 0, 1 con degeneración 2, es esta la ecuación que lo describe. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer es llevar una forma Bundanov-Target, me parece un poco más cómoda, y es porque, bueno, de hecho, Lorentz lo va a escribir en esta forma. Pero yo prefiero escribirlo de la otra forma porque es más familiar y después la otra forma. ¿Ok? Simplemente tendría un poco más de información mecánica. ¿Sí? Si no habría tenido tantos cursos de mecánica, quizás no habría transferido. ¿Okay? Entonces, hasta ahora no parece ser la ecuación de Lorentz, va a ver cómo va a aparecer en un nuevo. Entonces, forma no minimal. Uno puede, ya les dije, las funciones que se repiten, algunas de ellas las puedo eliminar. Entonces, las voy a eliminar y las voy a escribir de la siguiente forma. Voy a escribir, si quieren,
y voy inmediatamente a empezar a introducir cosas más similares, X y Z, y las de Lorentz voy a llamar X', Z'. Entonces, voy a eliminar acá, eso no va a quedar con la regla. ¿Okay? Si hago eso, entonces me va a quedar que X punto igual a Y, y punto igual a eso, lo que me hace escribir esto como X puntos igual a qué, a una función arbitraria de X y Z, más una función de A2, pero A2 es X punto, una función arbitraria de X y Z. Y Z satisface una ecuación arbitraria, llamémosla G, bueno, fui cambiando de letra, claro, sí, bueno, si no quieren que cambie de letra, pues las mismas para que no malen. Entonces aquí digo F, aquí coloco H, aquí coloco, ¿por qué esto dice H? Okay. ¿Qué otra función? Le voy a llamar P. ¿Está bien? Entonces, P de X, Z. ¿Está bien? Esa es la forma a la Bogdanov-Tapien equivalente al problema. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, puedo escribir y expandir, etcétera, la ecuación. Pero quiero primero buscar el modelo de Lorentz. Así que lo voy a buscar para que veamos qué condiciones requiere el modelo de Lorentz. Obviamente la forma normal, esta es en general, pero para encontrar la forma normal de Lorentz hay que pedir algunas propiedades. No va a ocurrir en cualquier lugar. Vamos a restringir un poco el problema físico hacia esta condición. Entonces, lo primero que voy a pedir dos cosas. Entonces, solo porque quiero sacar Lorentz. Si no, podría expandir esta ecuación y encontrar la forma más general de Lorentz. Pero Lorentz lo haría base en estabilidad O2O para sistemas que llamamos cuasi reversible con simetría de reflexión. Voy a aplicar en la dice, voy a agregarle dos propiedades. Entonces, por simplicidad, o si quieren, vamos a restringir, restringimos el problema. ¿Por qué uno restringe el problema? Porque muchas veces el problema por lo que tiene ciertas propiedades. ¿Okay? Por ejemplo, el problema de Lorentz, vamos a ver que tiene una simetría de reflexión asociada a la simetría del problema físico que estudió. Simplemente lo restringimos, por ejemplo, el problema es que, por ejemplo, hay una simetría de reflexión. Supongamos que existe una, yo puedo cambiar, hacer X menos Y. Puedo cambiar una variable menos otra variable. ¿Okay? Eso típicamente tiene que ver porque tengo esa inestabilidad, pero el problema de partida tiene simetría, no es cualquier cosa. ¿Okay? En el modelo de Lorentz, esta simetría está asociada a la invariancia, reflexión del problema físico. Mirar hacia la izquierda, mirar hacia la derecha, son modos, y estos modos, cuando uno hace X menos X, uno ve exactamente lo mismo. Tiene que ver con esa propiedad. Pero supongo que me impongo esta propiedad. Quiero un problema que satisface esa propiedad. Y el otro problema que vamos a pedir es que la estabilidad de Lorentz ocurre en un sistema cuasi reversible o reversible. Okay, entonces voy a pedir por ahora y después lo relajo. Voy a pedir primero que y además sistema reversible. ¿Y quiere decir eso? Que tiene una simetría T en menos T, y voy a pedir cuáles son las propiedades que va a tener una vez que la expanda. Me falta decir qué es lo que pasa con X y qué es lo que pasa con Z, pero eso lo puedo aprender de la forma normal. Pero voy a pedir que el problema que estoy estudiando tenga esta simetría. ¿Okay? Obviamente los problemas físicos no tienen esta simetría, pero apenas la violan, porque los términos de disipación son pequeños. Por ejemplo, en la base óptica, esa gente cree en un mundo conservativo, en el sistema hamiltoniano. Ninguno lo es, pero es una excelente aproximación. Entonces vamos a hacer eso y vamos a permitir tomar en cuenta pequeñas pérdidas. Lo primero lo aproximamos qué es. Entonces si uno hace eso, ok, supongamos todas esas propiedades y veamos qué ecuación nos queda nuestra forma normal. Entonces va a quedar x2 puntos. Ahora, si es reversible, ya si tengo x menos x, no puedo tener un epsilon solo, tiene que ser epsilon x. Y se respeta la simetría x menos x. ¿Okay? También el término cuadrático viola eso, así que el primer término no lineal va a ser x al cubo. O sea, una función tipo bicho. Pues tenemos simetría que no. Después uno dice, ok, ¿qué otro término puede venir que respete la simetría? Bueno, si tengo, por ejemplo, el término, podríamos tener una forma zx. ¿Ok? Podríamos tener un término así, uno podría decir, podría ser el primer término que haces. Pero eso implica que si este término viene, implica que mi transformación de reversibilidad tiene que ser tal que hago x menos x y z queda invariante. No debiera cambiar z en nada, queda invariante. Puedo pedir que cambie el signo, pero entonces tendría que pedir un z cuadrado, el menos general. ¿Okay? Voy a ver esta restricción. Y
Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora uno dice, el sistema es reversible si hago P de menos T, esta cosa no le pasa nada, esto no le pasa nada, esto no le pasa nada, esto no le pasa nada. Así que entonces voy a ver que X se vaya simplemente en X y Z se vaya simplemente en Z. Si quieren, eso quiere decir que X punto es menos X punto y Z punto es menos Z punto. ¿Ok? Si pido eso, entonces, si acá tengo Z punto, no tiene otra vuelta que decir que esto es Z. La forma normal reversible del problema, con estas simetrías que pedí, si pido esa simetría y esa simetría, me da esta ecuación que está acá. ¿Ok? Me da esta ecuación que está acá. Entonces, uno dice, ya, pero es como medio raro, me pasa que es un problema físico, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo simple que tiene esta inestabilidad reversible es simplemente, por ejemplo, bueno, vamos a mostrar más de un ejemplo, pero el ejemplo también me gusta, es simplemente tomar un péndulo esférico, por ejemplo, tomar un péndulo esférico, así, un péndulo esférico que está girando, y entonces ese péndulo simplemente va a ser la ecuación mecánica que da cuenta de que tengo simetría θ menos θ, ¿ok? Esta parte de acá, por ejemplo, tiene que ver con simplemente si negativo, sería su oscilación, ¿ok? Y Z, ¿qué cantidad conservada tengo un péndulo esférico cuando gira? Bueno, el momento angular. Z estaría dando cuenta de las variaciones o conservación del momento angular. Así que es muy natural en sistemas mecánicos, debido a simetría, tener simplemente cantidad conservada, y esa es la cantidad conservada. Z sería como la cantidad conservada, en el caso de un péndulo esférico, el momento angular, y lo otro tiene que ver que tengo un péndulo, por ejemplo, de simetría θ menos θ, si no tiene nada de estar. Vamos a mostrar más ejemplos de control y cosas así. Ahora, este ejemplo es un poco medio fome, porque la física es muy fácil, o si quieren, la dinámica de este sistema físico es muy simple. Fíjense, si esto es constante, entonces tengo si epsilon menos z es negativo, es decir, me queda x negativo, entonces esto es un oscilador no lineal así. Si acá grafico x punto, y si acá coloco x punto, entonces si epsilon menos z es mayor que 0, quiere decir que el origen es inestable, un punto hiperbólico, como hay un término cúbico, entonces me dice qué hace eso. Y en particular la solución que está ahí es una típica homoclina y las curvas son así. Ese sería el sistema dinámico que estamos estudiando. ¿Okay? Pero eso sería si es perfectamente reversible y si está en varianza. Esa es la forma normal de cualquier sistema que hace eso. Y lo que voy a hacer ahora es relajar. Voy a permitir que voy a violar la reversibilidad pero en términos pequeños. ¿Okay? Es decir, voy a tomar en cuenta que voy a inyectar energía y disipar energía, pero en pequeñas cantidades, y preguntarme qué pasa con este sistema. Ahora, en particular, este sistema, como ven ahí, es un sistema integrable, que acabo de resolver, digamos, simplemente me calculo funciones conocidas, elípticas, etc. Pero si ahora permito relajarlo, lo hago un sistema de 3 dimensiones y él lo puedo contar con cosas inesperadas, como vamos a ver que nos da la dinámica encontrada por Lorentz, en particular. Entonces, ¿qué nos pasa acá? Entonces nos lleva, ahora voy a relajar, entonces anotamos eso, y eso llamamos cuasi reversibilidad. El sistema quiere decir que voy a generar la reversibilidad con puros términos pequeños. Cuasi reversibilidad. Entonces eso quiere decir violación de simetría T menos T. Ok, voy a violarla, voy a agregar términos. ¿Por qué lo necesito? Porque si no me queda siempre cero. Entonces, si hago eso, uno dice, bueno, lo primero que debería aparecer, si sigo respetando la forma normal que escribí, bueno, sigo quedando x menos x punto. Hasta ahora no ha aparecido este término, no jugó a ningún lado, hasta la primera vez que va a aparecer. Entonces, el término más chico que me puede aparecer es x mu θ punto. Ahora, si ustedes colocar términos no lineales con multiscala, van a morir. Solo va a aparecer el primero que muere. ¿Ok? Después, acá entonces uno dice, ok, en principio acá me queda z punto y este es 0. Entonces uno dice, ¿qué términos pueden entrar en la ecuación? Bueno, puede entrar sin ningún problema un término de la forma, digamos, si quieren, llamemos mu z punto. Ese es algo así como que me disipa o me inyecta energía, depende si es positivo o negativo. ¿Cierto? Y uno diría ya, pero también podría haber un término, porque z, mu z. ¿Sí? Y uno diría, bueno, también podríamos colocar un término lineal en X. ¿Okay?
Pero no podemos ver como un término lineal en X porque seguimos respetando la simetría X menos X. Así que el término que debiera venir acá debería ser un término de la forma eta X cuadrado. ¿Ok? Porque si no, respeto la simetría. Alguien además podría decir, sí, pero ¿por qué no coloca, podrían por ejemplo colocar acá si tienen alguna constante? ¿Ok? Y la constante efectivamente no me elimina en nada. Sí, pero siempre puedo tomar esa constante, remontar z, hacer la electricidad, pero ¿por qué no una constante? Pero es un término que podemos eliminar. ¿Por qué? Porque, bueno, la buena. Si tomo ese que está ahí, z, simplemente le resto el delta, lo elimino acá, y acá ese z simplemente lo renormalizo en el. Así que ese siempre lo puedo absorber y no tiene ningún sentido colocar. Me queda esta forma. Bueno, esta es la forma normal de O2, veamos que está bien equilibrada y que no me equivoqué en ningún término, o sea, si me quiero colocar más de una ecuación, por multiplicarla podemos demostrar que son desde ¿ok? Y bueno, vamos a simular y jugar un poco con esta ecuación, quizá jugar un poco más, quizá jugar un poco la cosa con otras cosas. Pero, entonces, veamos primero el escalamiento, para quedar conforme está bien, jugamos un poco. Bueno, el escalamiento de esta ecuación es simplemente, si uno mira, uno dice, este término me dice que x, con este que está acá, x cuadrado va como epsilon, así que va como epsilon a un medio. ¿Ok? Z tiene que ser algo así como x cuadrado, así que entonces eso me dice que z va como epsilon. Entonces una variable escala con epsilon medio y la otra escala con epsilon. DAdt va como 2dt va como epsilon, así que se va como el epsilon a un medio. Este de acá va como una derivada y por lo tanto ese va como mu, va a ir como epsilon. Veamos que nu y delta todos van como epsilon al 1 medio. Veamos que eso está bien. Entonces, hasta ahí no mostré que es una derivada, así que va como epsilon 1 medio. Veamos ahora el nu. X va como epsilon medio, así que tiene que ir como epsilon. ¿Ok? Z, entonces, perdón, X va al cuadrado como epsilon, así que esto va como epsilon y Z va como epsilon. Por lo tanto, nu y nu lo tenemos que coger en la misma escala, pero aquí tenemos z punto. Aquí, así que nu tiene que ir como la derivada de ART. Por lo tanto, tiene que ir como epsilon medio, y eta también tiene que ir en el mismo orden que nu, así que la que está ahí, y está perfecto. Ahora, si ustedes tratan de colocar cualquier otro término, no sé, z o z cuadrado, o lo que quieran, respetando por supuesto la forma normal, van a descubrir que no hay más términos, todos los otros son superiores. ¿Okay? Entonces, juguemos un poco con esta ecuación y qué propiedades tiene interesantes. ¿Okay? ¿Estamos bien? Entonces, lo que vamos a hacer es jugar un poco con esta ecuación y algunas cosas que ella tiene. Digamos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, digamos, es... Entonces, ok. Entonces, llamamos a esta ecuación. Entonces, por ahí la debo tener. Se debe llamar O2, debe estar por ahí, O2O. Entonces, debo buscarlo por aquí. Y bueno, esta ecuación tiene cosas interesantes, por supuesto. Veamos lo primero que es. Acá está O2, porque la puse así. Y, ok, veamos primero que nada, tiene cosas entretenidas. Lo primero que uno va a descubrir que esta ecuación, de acuerdo a las condiciones iniciales, tiene comportamientos que son de tipo caóticos, digamos. Bueno, esto es muy cerca de una variable, pero vamos a ver que tiene la simetría. Estamos graficando ahora X y X puntos. Y por supuesto uno puede mostrar que tiene comportamientos complejos, como el que estamos viendo aquí. De hecho, puedo dar más condiciones iniciales para que veamos más rápidamente el atractor extraño que tiene ese problema. ¿Sí? Simplemente es una ecuación, si quieren, mecánica acoplada, lo que tiene que hacer una conservación. Así que, lo primero que nada, tiene cosas interesantes, tiene ciclo límite, tiene un montón de cosas entretenidas, pero prefiero resumir. Ya vamos a volver a hablar, solo primero quiero mostrarles qué cosas entretenidas tiene esta ecuación, y eso ya está por acá. Entonces, lo coloqué en algún lugar, por acá, acá. Entonces, ok. Lo que vemos acá simplemente, por qué le llamé bifurcación de Lorentz, por el ejemplo, tengo un grado que estudié por ahí en mi tesis de doctorado. Entonces hablamos de inestabilidades, pero sistemas reversibles, no tiene nada mucho interés, más bien me quiero concentrar en lo que quiero hablar. Ahí está una forma normal de tener este sistema con las simetrías que acabamos de hablar, la que les escribí, simplemente eso está ahí. Y después, si uno toma la forma normal, cuasi reversible, la que escribimos sin ningún problema.
Lo interesante, la primera cosa que uno puede mostrar es que si uno toma la ecuación de Lorentz o la ecuación anterior y uno hace ese cambio de variable, que es exacto, ni siquiera una expansión, que es exacto, uno transforma la ecuación anterior en esa ecuación que se llama modelo de Lorentz, cuando el signo es menos. Hay un signo más ahí, pero el signo menos. Se lo voy a mostrar con cuidado, pero quiero motivarlo y no perder la clase en mostrar el cambio de variable, que es exacto en este caso. Entonces uno puede mostrar que la ecuación que está aquí, que esta es la integración mecánica, es igual a un sistema de tres primeras variables que exactamente. ¿Okay? Así que uno tiene exactamente el modelo Lorentz, los parámetros se relacionan con eso. Los parámetros Lorentz tienen que confluir, el número Rayleigh, Pram, y esto llamamos factor respecto, cómo se relaciona con el factor presente. Pero lo interesante es que entonces estamos diciendo que el modelo Lorentz describe una forma normal, simplemente que hay que escribirla o de esta forma o de esta, son completamente equivalentes, son dos ecuaciones, si quieren, hermanas. Bueno, Lorentz lo que hizo fue, solo para resumir, si no lo conocen, lo voy a explicar con más cuidado, pero es lo que estudió el problema de convección, toma dos placas, aplica calor en la atmósfera y hace una expansión que tengo detallada ahí para la temperatura y para la velocidad, hace lo que llamamos la aproximación de que el fluido es perfecto, okay, se lo voy a explicar de todas maneras, simplemente ella hace lo que llamamos un Gallagher key, expande el modo y los trunca, y cuando los trunca entonces encuentra este resultado, digamos, que el sistema es caótico, ¿ok? Y lo divertido, bueno, por aquí se los puse el artículo original de Lorentz, este es el artículo original que va a escribir Lorentz, ¿ok? Y entonces en este artículo explica, digamos, esto que les dije en palabras, digamos, ahí están las ecuaciones, si quieren, de fluidos, o por aquí habla de expansiones modales, aquí están las ecuaciones de fluidos, que propuso Safran, aquí este sistema donde psi, el gradiente de psi nos da la velocidad, y teta es la corrección al gradiente de temperatura. Uno hace expansiones, bueno, aquí hace el tipo de expansiones, cómo se escriben en modos, donde las variables que va a usar Lorentz, bueno, aquí están explicadas cómo hace las expansiones, y encuentra su ecuación. Gran resultado, encuentra que hay movimientos aperiódicos, obviamente en una época de factores extraños, eso es lo que pueden hacer, y lo que explica, bueno, aquí explica un poco lo que pasa, como ven, es casi histórico, pero explica un poco lo que pasa en las zonas, y descubre esto que se llamó aperiódico. ¿Okay? Y entonces, en mi opinión, bueno, es un muy buen resultado, pero el mapa que saca por aquí es un muy buen resultado también. No lo entendió en la época de Lorentz, lo saben como 10 años, para que la gente entendiera que era relevante. Esto está acá escrito, voy a explicar cómo. Con esto es mucho más fácil entender todo lo que está pasando en el sistema. Pero para eso, puedo explicar el son mapa. Lo otro que quiero hacer mencionar es que lo divertido es que Lorentz, porque este trabajo, hoy día sería casi, darían protesta, pero el trabajo esencial numérico no lo hizo. Estuvo la ecuación, hizo los cálculos, y fue esa señorita que está ahí, que se llama Mr. Fetter, la que ayudó a hacer los cálculos numéricos de la operación de trabajo. Hoy día, le aseguro que tenemos muchos estudiantes diciendo cómo no fue poco. Pero bueno, en la época supongo que él diría que es niña, la revolución es una simulación, es un trabajo menor, etcétera, pero el hecho concreto. Entonces, digo eso porque, bueno, solo para que sepan también en cultura general, lo que pasó con Lorentz. Pero, como les dije, es una forma normal y por lo tanto lo que ahí está explicado es simplemente un ejemplo. Uno toma esta ecuación es un sistema que tiene una estabilidad O2O y por lo tanto tiene una cantidad conservada, una formular. Tomamos esa ecuación, es muy simple, donde uno se fija en la ecuación, no quiero tener la abajo la observación rectangular, después uno pierde esa propiedad inyectando energía, disipando energía en este problema. Simplemente eso es disipación de Stokes, que obviamente para otra variable es no lineal, y hay una inyección de energía a través de un motor. Bueno, eso predice entonces que hay una forma normal, que es la que está ahí, luego es Lorentz, ¿ok? Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se ve? Bueno, estas son las simulaciones de ecuación del péndulo, no la forma normal. La forma normal es más bonita, lo que es el péndulo tiene términos más no lineal, y a medida que una estabilidad uno ve cosas distintas, pero ahí está el mapa de Lorentz, que ya se lo voy a explicar, solo estoy tratando de resumir. Lo otro divertido es que uno dice, ¿podemos comprobar eso? Sí, es un experimento. Ahora en ese experimento no se ve la bolita máxima que está ahí. También se lo puedo explicar. Eso se ve en un experimento perfecto. Este sistema, si uno le coloca un pequeño ángulo, eso también es una inducción de caos. ¿Okay? El sistema puede ser, tiene dos orígenes del caos, uno, va a ser reversible, pero el sistema inicialmente integrable solo ocurre cuando el péndulo es perfecto. Si uno le agrega una pequeña imperfección en el ángulo, uno puede mostrar que el mapa se abre de forma determinista tal como está. Así que eso no es que esté mal hecho, no es que el experimental no era un buen experimental, es que nunca se puede probar algo perfectamente practicar. Un pequeño ángulo puede mostrar que genera
el sistema hamiltoniano se va a cabo. Cada vez Hamilton. Pero uno se pregunta si uno puede, bueno, ya les voy a hablar de eso de Lorentz, pero uno se pregunta si uno puede ver esto en otros tipos de sistemas. Por ejemplo, hay otros modelos, acá solo para ilustrar, habían, por ejemplo, gente que estudia ecuaciones como esta que está acá, también hace una estabilidad O2, pero para modos espaciales, uno puede mostrar que eso también tiene, de nuevo, la misma forma normal, de nuevo Lorentz, solo por mostrar ejemplo. En este caso, es otra ecuación que uno muestra mapas, uno puede mostrar que tiene una estabilidad equivalente, y uno puede mostrar que en la sección de Poincaré, uno puede mostrar que usando Floquet, uno puede hacer el mismo tipo de técnica, mostrar que de nuevo aparece Lorentz, pero ahora en la sección transversal de Floquet, así que uno puede mostrar que efectivamente es bastante general el modelo de Lorentz. Aquí era simplemente otro ejemplo en otros modelos donde obtiene cosas similares, entonces ¿qué apareció como Lorentz? Obviamente, si se para en torno a la inestabilidad, uno encuentra el modelo de Lorentz. ¿Okay? Simplemente por ilustrar, después hay otras inestabilidades ahí, pero lo que quiero, si quieren por ahora, es la física de Lorentz, o sea, ¿tiene sentido físico o no? La respuesta es sí, siempre que tenga una estabilidad O2 o con simetría de propiedad o ser reversible, va a hacer este tipo de cosas que vamos a discutir, digamos, con calma, digamos, un poco más. Pero lo que los quiero convencer, digamos, ahí, pero esta razón ya nos va a llevar a un ejemplo simple y nos va a demostrar que efectivamente hay ecuaciones que conocer. Y una de esas es el modelo. ¿Okay? O sea, el modelo Lorentz no solo es un ejemplo bonito que se descubrió el caos, es una forma normal. Cada vez que tenga algún tipo de estabilidad, uno puede tener esta ecuación y vamos a tratar de entender aquí el que nos queda la dinámica caótica de este sistema y sistemas caóticos, pero me va a servir como ejemplo de demostrarles que este tipo de ecuaciones sí tienen sentido y vale la pena estudiar. ¿Okay? Y solo porque alguien me lo mencionó, pero si uno hace ahora que hay una estabilidad más complicada, por ejemplo, que haya, digamos, confusión de frecuencia y una cantidad conservada, de esto que está acá, uno encuentra la ecuación de Lorentz completa, que es la ecuación de los masas. Uno puede mostrar que la forma normal es la ecuación de los masas y también son formas normales y se llama Maxwell. También la física, por supuesto, está bien hecha. Uno debe caer en modelos que son bien hechos y bien descritos. Y bueno, ya descubriremos un poco más. Son convencionales y nos pueden mostrar cosas interesantes, digamos, más dimensiones. ¿Okay? Entonces, bueno, me recuerdo que no nos quedan tantas semanas, no tenemos necesariamente mucho lunes feriado, digamos, para encontrar en conocernos, pero bueno, no trataríamos de hacer lo que más probablemente lo vamos a centrar la actividad de explicar la relación con Lorentz y la situación de caos para que sigamos más vamos a entender la calidad del caos. ¿Estamos bien? Bien, entonces, vamos a dejar la clase hasta ahí, vamos entonces, nos estamos viendo el viernes, digamos que no nos queda en los feriados. Así que nos vemos, preguntar.